Los compañeros que la integran son el licenciado en Educación Aguilar Álvarez César, licenciado en Contaduría Bautista López Miguel, licenciada en Pedagogía Becerril Plata Nancy, Bello Chimal, la licenciada en Educación Bello Chimal Cintia, y el licenciado en Educación Romero Fernando. Bueno, nuestro tema está basado en el uso de las nuevas tecnologías dentro del aula docente. El tema principal se estaba refiriendo a la escuela Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en la localidad de San José del Rincón, pero por motivos de escasez de población, puesto que la población que se encontraba ahí era de 6 maestros, era muy poca para poder llevar a cabo el trabajo, entonces se decidió cambiar la población por el grupo de maestría 23D A7 de la maestría de Docencia y Administración en Educación Superior, contando con una población total de 20 sujetos encuestados. Debido a que se hizo este cambio repentino, tanto nuestro planteamiento del problema como nuestra hipótesis ya no nos pudo ser de gran utilidad, por lo que únicamente nos quedamos con el objetivo de la investigación, que es analizar el trabajo docente con respecto al uso de las TICs en la labor diaria que se desempeña dentro y fuera del aula. Ahora, nosotros implementamos una encuesta compuesta por 12 preguntas, 10 de ellas cerradas, 2 de ellas abiertas, las cuales se aplicaron para tener nosotros un conocimiento y una noción de qué nivel de conocimientos posee cada uno de los integrantes del grupo de maestría 23 de Asia. Con ello, obtuvimos un resultado general donde nos muestra que en el primer cuestionamiento, enfocado a lo que es el conocimiento de las partes de una computadora, todos poseen ese conocimiento. En base a los resultados obtenidos, la investigación se llevó a cabo de manera descriptiva e interpretativa. Ahora, nuestra primera pregunta comprende qué componentes estructuran una computadora. Dentro de las opciones que se pusieron fueron elementos que componen verdaderamente la computadora y otros elementos que no componen ninguna de las partes del equipo de cómputo. Por lo tanto, el 100% tiene nociones de qué elementos componen a una computadora. De la misma manera, al percatarnos de la información que aplicamos en el cuestionario, obtuvimos datos reales y contundentes que podemos apreciar en esta gráfica, que corresponde a la pregunta número 2, que es ¿qué elementos conforman al hardware? Se dieron 3 opciones. La primera opción fue monitor, impresora y mouse. La segunda opción fue Internet, Excel y Word. Y la tercera opción fue Access, CPU y mouse. Bueno, aquí el 25% de la población, que son 5 personas, eligieron la segunda opción, que fue incorrecta, y por el contrario, el 75% de la población eligió la primera opción, que fue correcta. Por lo que, bueno, aquí podemos decir que la mayoría de la población tiene conocimiento de lo que es el hardware. Y por otro lado, en la siguiente gráfica, que corresponde a la pregunta número 3, que era de las siguientes definiciones, ¿a qué se refiere el software? Hicimos 2 respuestas con 2 incisos. La primera fue parte tangible de una computadora que pretende introducir y sustraer datos. La segunda opción fue parte intangible, la primera fue tangible, intangible para el procesamiento de datos. Y aquí fue literalmente el 50% y 50% en cada opción. Es decir, la mitad de la población sabe lo que es el software. Pasando a la siguiente pregunta, que es ¿qué elementos componen el Office? Vimos 3 opciones igual que las anteriores. En el inciso
inicio pusimos lo que era Excel, PowerPoint y luego Word. Siendo esta la pregunta correcta. De nuestra muestra, que son 20 personas, solamente una persona escogió la respuesta B, que era Access, panel de control y parece que monitor. Entonces damos cuenta de que todas las personas, la mayoría de personas que se equivocó, creo no, saben lo que compone la Office y también supongo que tienen conocimiento de lo que era software. En esta pensé que, bueno, al menos yo lo que no creí que nadie se equivocaría, nada más la respuesta, creí que saldría limpia al 100%. Y acá en la siguiente pregunta nos dice que ¿qué problemas tienes con mayor frecuencia? Esto es aquí dentro de tu trabajo. Nos percatamos de que... La siguiente pregunta dice, ¿qué tiempo real necesitas a la computadora para tu trabajo docente parcial? De 0 a... La primera es A, de 0 a 1, dijeron que nada más era el 10%, la B era de 1 a 3 horas y es el 75%, la C es de 3 a 7 horas y es el 70%. Entonces aquí, o sea, la población en general ocupa su tiempo de 1 a 3 horas, pues ese es el tiempo que ustedes se dedican a estar en la computadora o en el monitor. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las principales actividades que realizas para tu trabajo usando la computadora? Ahí fueron nada más dos preguntas, A y B. En una es, en la A es capturar datos, creación de base de datos, elaboración de presentaciones, es el 95%, y en la otra es crear correspondencias macros, utilización de fórmulas y gráficas, utilización de sonidos y creación de cálculos. Entonces la población escogió más la A, es lo que más comúnmente utilizan más uno como nosotros, que es la creación de datos, ya conoce más el programa de Word, Excel y puede hacer trabajos en su muro. La pregunta 8 la utilizamos de acuerdo a la encuesta. Nos dice que ¿qué útil considera la implementación de un centro de cómputo en tu escuela? La mayoría contestó en una gráfica general, el 90% dice que es muy útil. Bueno, eran 3 incisos: muy útil, poco útil o nada útil. La mayoría contestó que era muy útil, que es el 90%, y un 10% contestó que no. Y esa es una gráfica donde nos dice que los hombres, ¿cuántos nos dijeron que sí? Y las mujeres, en graficado dice que un 10% de ellas dicen que no es poco útil. ¿No? Vamos a la siguiente pregunta, donde nos dice que sí. ¿Ha recibido no? Tenemos otra pregunta donde decimos que de acuerdo a las respuestas anteriores, nos explicaron por qué no es, de acuerdo a lo que contestaron, de si era útil, no poco útil o muy útil, y no, la mayoría nos contestó que sí era muy útil y los contestaron que no. De acuerdo a sí o no, ¿y por qué? De las personas que respondieron que sí, porque es muy útil en nuestra escuela. Y además sería una herramienta muy útil para nosotros cuando la podríamos usar para trabajar. Habría una interacción entre maestro y alumno mejor. Y respecto al cuestionario que se basó ahorita aquí, que ustedes vieron, se vio que algunos maestros escogerían si el centro de cómputo fuera muy útil dentro de su escuela. Y la mayoría responde que sí. Entonces sería una herramienta más para los maestros. Una herramienta más para los maestros que se pudieran actualizar, saber más, y entonces esto será para los alumnos un entretenimiento más para ellos. ¿Sí? Si te ofrecería un curso de computación, ¿lo aceptarías? Aquí todos dijimos que sí. Todos lo aceptaríamos. ¿Por qué? Porque es una herramienta que ya nos exige más a los maestros. Estar más actualizados, ya no nada más de llevar o trabajar con los libros, no, ahora ya es otra herramienta más. Ahora hay que entretener al alumno más, ¿sí? Trabajar en la computación, los maestros ser un poquito más actualizados, saber más que los alumnos. Y luego seguimos con las conclusiones. En las conclusiones, como ustedes todos ven, todos los maestros
en base a la entrevista que ustedes vieron ahorita aquí, se percataron que, ¿cómo se llama?, que todos estamos de acuerdo en qué es la computadora, para qué sirve, si es útil o no es útil. Dice que esta está basada en la información recaudada para llegar a una conclusión de que la influencia de nuevas tecnologías ha generado un cambio notable en el desempeño entre el maestro. Eso es cierto. Todos aquí, si se dan cuenta, si tenemos alguna duda, nosotros la buscamos en internet y ya le damos la duda de los alumnos. ¿Sí? Bueno, en esa parte de las conclusiones podemos llegar también a otros razonamientos que nos dicen que la nueva era, la era de la tecnología, la tenemos prácticamente encima, y aquellos que no han podido tener una actualización o poder aprender el uso de estas tecnologías, simplemente no les queda la siguiente opción más que aprenderlas o simplemente hacer soldado. Se dice que hoy en día el nuevo analfabeto es aquel que no sabe usar una computadora. Entonces, bueno, en base a ello, nosotros llegamos a la conclusión, interpretando los resultados anteriormente obtenidos, que es necesario que todos y cada uno de nosotros tengamos un conocimiento o al menos una noción de lo que son las nuevas tecnologías, cómo usarlas, de qué manera me pueden a mí servir para desempeñar mejor mi labor docente dentro del aula, incluso como persona fuera del aula, para mi preparación personal o incluso profesional, ya hablando de actividades extras. Para, por ejemplo, el equipo anterior, que dijo de lo del, habló de este cuerpo online, tal vez sería, no, pero por ejemplo, la pregunta que yo hice de que se equivocó alguien, tal vez si hacemos esa pregunta general hacia internet, yo creo que todos responden al 100% lo que yo hubiera preguntado, si conocen algún programa de chat, por así decirlo. Que todos conocerían el Messenger, el Facebook, iPad, tal. Yo creo que todos conocerían eso. Entonces, a lo mejor es difícil que todos sepan lo que es el cuerpo online y tal vez no conocen esas principales componentes que son la computadora, mucho menos manejar una red, internet, tablet. Se propone que, como dijeron ellos anteriormente, también tuvimos esta propuesta de generar un curso, para ver, o en primera la encuesta, ¿no? Para ver los errores que se tienen, para quitarlos y que todos tengan un conocimiento por lo menos básico de los uso de una computadora. Dentro del tríptico que se les proporcionó, se encuentra ya información ya interpretada en base a los resultados obtenidos en las gráficas que se mostraron anteriormente. Es la interpretación de los resultados, lo que se obtuvo mediante este análisis y este levantamiento de la encuesta. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de nosotros tenemos los conocimientos necesarios para saber identificar una computadora y cómo trabajar con ella. Pero hay quienes de repente, bueno, pueden tener algunos errores en algunos conceptos. Eso es únicamente algo que simplemente se debe de reforzar. Para ello, como comentaba anteriormente el compañero Miguel, la implementación de un curso, puesto que en la pregunta el 100% de la población dijo que sí aceptaría un curso de computación. Entonces ya estamos dando el primer paso para nosotros poder insertarnos dentro de la nueva era de la tecnología. Bueno, entonces no nos queda más que agradecerles su atención y su presencia. Muchas gracias, compañeros. Un aplauso.